Bien, señores, continuamos con los comentarios. Vámonos inmediatamente con Eury Cabral, que va a felicitar al presidente Luis Abinader desde Londres por haber flexibilizado los cultos, por permitir que la gente vaya a orar a las iglesias. Buenos días, Eury. Buenos días, Julio. Buenos días a todo el pueblo dominicano, a todo el mundo. Y como siempre, dando gracias a nuestro Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Inicio siempre con la palabra de Dios, Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay que estar siempre alegre, siempre con el contentamiento que nos da nuestro Señor, sin importar lo que pase. Y precisamente, Julio, mi primer comentario del día de hoy tiene que ver con saludar esta decisión del presidente. Yo recuerdo que cuando se tomó la decisión del decreto 740-20, yo dije, yo lo respaldé, pero dije en el artículo 10 cometieron un error. Un error que yo sabía que no era la intención del presidente Luis Abinader. Yo estaba claro que esa no era la intención, pero quien lo redactó o quienes lo asesoraron o gente que tiene que ver, que no entiende las cosas de fe, lo pusieron a cometer un error. Y yo decía, y incluso cité, y ahí pongo, ¿verdad?, lo que cité en esa ocasión, algo que había hecho mi pastor Rafi Paz a propósito de esto, porque se generó una discusión, cerrar la iglesia, se va a cerrar la iglesia. Mi pastor Rafi Paz decía, cerrar locales no es cerrar la iglesia. Ni la manipulación gubernamental, ni la filosofía, ni las huestes de maldad han podido cerrar las iglesias. Cerramos en cumplimiento con las autoridades y porque amamos al pueblo a quien servimos, porque el propósito de Dios siempre sigue avanzando. Es decir, la intención que había en ese decreto, yo lo dije desde el principio, era que no hubiese contagio en las iglesias, que nosotros, las iglesias, hemos sido los más cuidados. Ustedes no han oído ninguna iglesia que ha habido ninguna situación, en ninguna. Han habido gente aprovechándose de la iglesia como aquellos que le pusieron un letrero, pero eso no es la iglesia, eso no son la gente de fe. La gente de fe cumple con las autoridades, porque la Biblia nos manda a eso, a cumplir con las autoridades. Entonces, esa decisión, desde el principio, en la iglesia, yo decía, en la iglesia nuestra, que coge, qué sé yo, 500 personas, estamos permitiendo que vayan 100, 150, un espacio, todo el mundo, las familias juntas en un lado, todo el mundo con su mascarilla desde que llega hasta que se va, con medidas de seguridad. Todas las iglesias están en eso. Entonces, por eso yo decía, ese decreto, además de que tenía avisos de inconstitucionalidad, porque usted no puede prohibir, porque el decreto decía, en aspecto decía, se establece que del 1 al 10, a partir del 10 de enero, del 1 al 10, cesan las actividades de las diferentes iglesias de denominaciones religiosas. No, las actividades no puede. Usted no puede dejar de orar, dejar de cantar, dejar de dar prédica, no. Lo que cambiaba era la reunión para evitar contagios. La reunión de personas aglomeradas, pero que las iglesias nunca tenían problema en torno a eso. Entonces, yo decía que ese decreto tenía que ser variado, lo dije en ese momento, cuando salió, y gracias a Dios, iluminó al presidente Luis Abinader, lo felicito porque ayer se derogó ese aspecto de ahí, se permitió, como debe ser, ¿verdad? Se deroga el artículo 10 del decreto 74-20 del 30 de diciembre, que dispone el cese de las actividades de las iglesias o denominaciones religiosas de todo tipo. Se permite la apertura y celebración de actividades a las diferentes iglesias y denominaciones, las cuales puedan realizarse 3 veces a la semana, guardando los horarios establecidos con el toque de queda y acatando los protocolos generales. Perfecto. Eso fue lo que debió decidirse desde el principio. Pero siempre que se rectifica, se reconoce un error, eso es un paso de avance. Y yo reconozco este paso de avance que dio el presidente Luis Abinader. Sé que hubo gente en su entorno que tiene que ver con fe, que se le acercó, que habló con él, que le explicó, y él, muy razonable en ese aspecto, tomó la decisión de rectificar, de eliminar lo que había hecho incorrecto y decidir. Y reitero, las iglesias no pueden, nadie puede cerrarlas, nadie. Si hubiera sido por eso, en principio, recuérdense que todos perseguían a los cristianos, y que Pablo, que después fue el soporte, lo digo siempre, de la difusión del cristianismo a nivel mundial, era un perseguidor de cristianos. Hasta que caminó a Damasco, Jesús lo convirtió y ahí transformó y fue un soporte fundamental para que el cristianismo, lo que había dejado Jesús, se multiplicara, y él mismo fue uno de los soportes fundamentales. ¿Por qué? Porque nadie puede. Ahora mismo ningún gobierno, no importa el gobierno que sea. Y ayer, conversando con el pastor Benny Paz, que es pastor, el hermano de Rafi en Nueva York, nos decía que hay un documental muy interesante sobre cómo está funcionando las iglesias ahora en Irán. Se llama
como lobos frente a ovejas. Un documental que está en Netflix, está en YouTube, donde se narra cómo está funcionando la iglesia a pesar de que Irán tiene todo prohibido y manda matar y manda fusilar y sin embargo sigue creciendo. Como sigue creciendo en China, como sigue creciendo en Rusia, como sigue creciendo en todos los lados. Porque la fe usted no puede impedirla. Usted no puede cerrar la iglesia. Usted puede tomar decisiones sobre personas, pero la iglesia nadie la puede cerrar porque la iglesia no es un local. Cerrar un local no es cerrar la iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Lo dice muy bien nuestro pastor siempre, Rafa y Paz. La iglesia eres tú, nos dice a nosotros. Tú eres la iglesia, Eury. Cada uno de los que conforman Iglesia Cristiana Palabras de Vida es la iglesia. No van a poder cerrarla nunca. Entonces, en ese espíritu se maneja el presidente Luis Abinader y yo apoyo esa decisión y valoro extraordinariamente eso. Por otro lado, quiero saludar otra valoración positiva del gobierno. Siempre, tanto Julio, José La Luz como yo decíamos que en medio de la situación que se daba económica con la pandemia, la tendencia debía ser actuar como se establece siempre en función de las situaciones de crisis con los gobiernos. El referente debía ser siempre los economistas que decían hay que tratar de que el gobierno sirva de apoyo para que no se caiga la economía y para que los sectores más marginados tengan facilidad en medio de esta crisis. Teníamos que ser como Adam Smith, teníamos que ser, o sea, dejar el neoliberalismo y irnos a cada vez más los doctrinarios que planteaban que el Estado debería convertirse en soporte fundamental para todas las cosas. Eso hizo el presidente Danilo Medina en su gobierno, desde que empezó hasta el final, y tomó una serie de medidas, varios programas de apoyo social, que de acuerdo a la evaluación que hace este gobierno de Luis Abinader, el actual gobierno, el Ministerio de Economía, encabezado por Miguel Seara, hizo una evaluación sobre cómo la economía se comportó bajo el COVID-19 desde el gobierno anterior hasta este. Dice que el expresidente Danilo Medina logró evitar que 752.395 personas cayeran en condición de pobreza monetaria general durante los meses de pandemia del coronavirus. Lo dice el actual Ministerio de Economía, no el Ministerio de Economía de Danilo Medina, el actual Ministerio de Economía encabezado por Miguel Seara. 752.000, 1 millón de personas no cayó en la miseria por las medidas correctas tomadas en el gobierno anterior con esos programas que lógicamente el presidente Luis Abinader da esa información porque él sabe que tiene que continuar con esos programas y ya lo anunció. Creo que hoy incluso hay una rueda de prensa a las 10 de la mañana del equipo económico junto con el presidente Luis Abinader. ¿Para qué? Para decir que van a continuar con FASE, que van a continuar con... que le van a cambiar los nombres, porque eso es lógico. Ese es el asunto de su desarrollo nuestro. Le cambiamos los nombres a los programas, pero no importa que le cambien los nombres. No importa que le pongan el que él quiera. El asunto es que continuemos con esos programas sociales de apoyo cada vez más a lo que tiene que ver con la situación. ¿Por qué? Señores, sencillo. ¿Ustedes saben por qué? Sencillo. Si usted no apoya a la gente que es marginada y que tiene más efectos desde el punto de vista económico, si usted no lo apoya, tiene problemas. ¿Por qué? Porque la gente va a tener dificultades. Primero los que producen las riquezas porque tienen situaciones difíciles. Pero los que están marginados, los que son empleados que de repente pierden sus ingresos, usted los tira prácticamente al abandono, a la miseria total e incluso a situaciones de que puedan pasar hambre y morirse. Entonces, por eso es que los gobiernos en este tipo de situación tienen que ser asistencialistas en sentido general, sin perder la visión de que hay que dinamizar la economía. Y yo creo que en ese aspecto, ese es el gran reto del presidente Luis Abinader y de este equipo económico, pero sin perder la perspectiva de lo social. Yo siempre decía que ninguno de esos programas podían ser eliminados. Están puestos hasta abril. Yo creo que va a tener que seguirse porque la economía no da pintas. Con este nuevo rebrote mundial, no es solo en República Dominicana, es un rebrote mundial que afecta a la dinamización de la economía mundial. Por tanto, la dominicana también. Entonces, probablemente haya que hacer algunos ajustes más adelante, pero qué bueno que todos estos programas que creó el presidente Danilo Medina en su gobierno han sido continuados por el actual gobierno. Eso es correcto, eso es conveniente, eso ayuda a la población y además reconoce que quienes estaban manejando anteriormente el gobierno lo estaban haciendo bien. Finalmente, quiero referirme a algo que está pasando aquí en Inglaterra que tiene que ver de alguna manera con algo que pasó en República Dominicana. Con estas situaciones de poner cada vez más extremas las medidas y el país prácticamente en emergencia 4,
Antes de eso, habían muchas escuelas que estaban dando clases, incluso en el sitio donde yo estoy, es un sitio que se llama Hook, que está a 1 hora de Londres en tren. Yo pasaba por varias escuelas que estaban dando clases, yo veía a los estudiantes en los días que llegué. Yo decía, qué raro que hay escuelas dando clases, pero esta área todavía no estaba en la decisión que había tomado el primer ministro. Al tomar y poner todo el país, cerraron todas las escuelas y todas las universidades, todas cerradas, absolutamente. Entonces empezó una discusión de qué va a pasar, porque la gente empezó a presionar qué va a pasar con los muchachos, qué va a pasar con las escuelas. Y el ministro de Educación, que incluso están pidiendo su renuncia aquí en Inglaterra por varios errores que ha cometido, no ha dado claridad en torno a cómo manejarse, pero ayer se decidió algo parecido a lo que decidimos nosotros en República Dominicana, y en eso también hay que decir que de alguna manera caminamos correctamente. Escúchame, regresamos. No, déjame terminar nada más la idea de lo que decía. Sí. La idea de lo que decía brevemente, que aquí en Reino Unido se ha dado la situación del asunto de las escuelas. Como está todo cerrado, hay que seguir dando clases y han presionado. Y entonces el gobierno está negociando, ya lo había hecho en julio, cuando la situación se puso muy difícil y cerró las escuelas, y ahora de nuevo está negociando con la BBC de Londres, que es una cadena de televisión que es muy fuerte, muy poderosa, porque evidentemente parece que las clases solamente digitales no tienen tanto efecto, y al parecer eso es lo que se está discutiendo. Ayer se informó, lo informó oficialmente ya tanto el ministro de Educación como las autoridades que tienen que ver con los asuntos educativos, de que probablemente cuando se inicien las clases ahora, porque se había cerrado la clase hasta el mes de abril, que no se iba a dar clase, que incluso no iba a haber examen, no iba a haber nada, pero al parecer echó para atrás un poquito el gobierno, y las clases probablemente también en Reino Unido, igual que en República Dominicana, y después de República Dominicana, empiecen a darse por la televisión. Se está negociando con la BBC, hay una discusión, sí, porque aquí, ¿verdad?, el gobierno es el propietario, igual que en República Dominicana, pero no tiene aparentemente que pagar por eso, pero se está negociando para que una parte de la programación de la BBC de Londres esté orientada a dar clases para primaria y secundaria en Reino Unido. Es decir, República Dominicana, ojalá, ¿verdad? Ahora que compró las vacunas de AstraZeneca Oxford, aunque no le guste mucho, ¿verdad?, a algunos médicos. Pero una asesoría por intercambio. Exactamente, claro. Eso me iba a decir, que le den algún nivel de asesoría para que aquí también sea efectivo en Reino Unido, como ha sido República Dominicana con sus limitaciones, y entonces hay una especie de intercambio, vacunas por orientación en torno a cómo dar la clase. Cambio y fuera.